Hola, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Hola, hola amigo, espero que en este tiempo especial estés preparado y recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Así es, esta ya es tu clase número 12 del curso El mejor manual de Qué crianza. chévere. Bien, estamos entonces estudiando el mejor modelo, Jesús, el modelo perfecto que es digno de imitar. Y el modelo perfecto nos está dando la clave de la felicidad. Y la clave de la felicidad la encontramos en el Sermón del Monte. Entonces estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar Mateo, capítulo 5, verso 4. Dice la palabra de Dios así. Mateo 5:4. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Recuerda que cuando se habla con un padre de familia y se le pregunta qué es lo que desea para sus hijos, la mayoría de padres de familia quieren que sus hijos sean felices. No importa a qué profesión se dediquen, no importa dónde vivan, si se casan o no, lo que quieren es que sus hijos sean felices. Pues por eso tenemos que estudiar el Sermón del Monte, porque allí nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto, nos da el secreto de la felicidad. Y ya estudiamos el primer ingrediente para tener una vida llena de felicidad. Jesucristo nos lo explicó en Mateo capítulo 5 verso 3 cuando dijo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. Entonces el primer ingrediente para ser felices es reconocer que necesitamos a Dios, que espiritualmente somos pobres y que necesitamos desesperadamente una relación correcta con Dios. Y hoy tenemos entonces el segundo ingrediente y es algo un poco extraño. No es común encontrar ese concepto que se nos diga felices, dichosos, bienaventurados, benditos por Dios los que lloran, porque serán consolados. Consolados. Bien, vamos a ver la Biblia, cómo nos explica este concepto. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Vamos a encontrar entonces la explicación en varios pasajes bíblicos. Vamos a ir en primer lugar a Isaías capítulo 61. Entonces vamos al Antiguo Testamento, libro de Isaías capítulo 61, para poder comprender a qué hace referencia nuestro Señor Jesucristo cuando dice, Dios bendice a los que lloran. Aquí dice buenas noticias para los oprimidos. Correcto, ¿lo lees por favor? Entonces, Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Ok, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque me ha enviado con una misión. La misión es consolar, salvar, liberar. Pero ¿quién es ese enviado? ¿A quién envió el Señor soberano a cumplir esa misión? Vamos a encontrar la explicación en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16. Entonces necesitamos saber quién es esta persona que es el enviado de Dios para sanar, para liberar, para consolar, para salvar. Lucas capítulo 4, verso 16. Entonces llegamos nuevamente aquí al Nuevo Testamento 16. y vamos a Lucas 4,
16 hasta el verso 21. ¿Lo tienes, Margie? Sí. Un Dice, segundo lo encuentro yo. Perfecto, entonces por favor, léelo. cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Muy bien, gracias. Entonces, Isaías lo predijo 730 años antes. Y ahora tenemos una escena. Nuestro Señor Jesucristo está en la aldea donde creció. Está en Nazaret. Está en el día de reposo, un sábado, y se le da para que lea al profeta Isaías. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer, Isaías capítulo 61, verso 1. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo lee, enrolla el libro nuevamente y le dice a la audiencia, esta escritura se ha cumplido en este día. Entonces, Él es el Mesías, el que vino a consolar, a salvar y a liberar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5:4, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados, Él lo está diciendo porque Él es el enviado de Dios a consolar. Él es el enviado de Dios a sanar. Él es el enviado de Dios para que venga a liberar. Vamos ahora a segunda carta a los Corintios, verso 1, 3 y 4. Entonces un poco más adelante en el Nuevo Testamento está segunda carta a los Corintios. La Biblia se explica a ella misma. Entonces Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. ¿Lo vas a leer? Bueno, sí, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Un segundo. Él arranca esta carta, el apóstol Pablo en este caso está escribiendo la segunda carta a los Corintios, y él dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. Ya a lo largo de este curso has escuchado muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios es misericordioso. Y aquí nos da una enseñanza, nos da una información especial. Nos dice que Él es misericordioso y es la fuente de todo consuelo. Recuerden, estamos estudiando Mateo 5:4, donde nuestro Señor Jesucristo dice, Dios bendice a los que lloran. Isaías dice que el Mesías vendrá a consolar. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo ya en Lucas que Él fue el que cumplió la profecía porque Él es el que vino a consolar y a liberar. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios es la fuente de todo consuelo. Verso 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues muchas gracias. Hasta ahí, ¿no? Gracias. Sí. 1, verso 3 y 4. Gracias. Entonces el apóstol Pablo encontró en Dios, a través de Jesucristo, la fuente de todo consuelo,
que le permitía a él consolar a los demás. Entonces, Dios es nuestra fuente de consuelo y Él es el que nos da ese poder para consolar a los demás. Vamos ahora al Salmo 51 para que la Biblia nos siga explicando un poco más este concepto de felices, bienaventurados, benditos por Dios los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos al Salmo 51. Ese lo voy a leer yo, Salmo 51, del verso 1 hasta el 17. Entonces ya lo tengo aquí, Salmo 51, del verso 1 al 17. Dice la palabra de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Nuevamente el salmista está resaltando una cualidad de Dios, que Él es misericordioso y compasivo. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51, del 1 al 17. El salmista está dándole a Dios o está hablando con Dios desde el fondo de su corazón porque está arrepentido porque le falló a Dios. Entonces, cuando yo sufro a causa de mi pecado, Dios me perdona, me restaura y me consuela. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a consolar, vino a salvar y vino a liberar. En segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que Dios es la fuente de todo consuelo para que podamos consolar a otros. Y el salmista en el Salmo 51 nos está diciendo que Dios nos consuela cuando sufrimos, cuando lloramos a causa de nuestro pecado y nos volvemos a Dios en arrepentimiento, porque Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Volvamos entonces a Mateo capítulo 5. Mateo, estamos aprendiendo acerca del secreto de la felicidad. Mateo capítulo 5, verso 4. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuál es entonces la fuente de nuestro sufrimiento? ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Los seres humanos sufrimos a causa de nuestra fragilidad. Somos muy frágiles.
con muy pocas cosas, nos, con muy poca cosa, mejor dicho, nos rompemos, nos quebramos con nuestro quebranto de salud, con una falla económica, con una quiebra a nivel familiar, con problemas emocionales, cuando las metas no se cumplen. Ujú. Somos muy frágiles. Por eso necesitamos saber que somos realmente felices cuando sufrimos, cuando lloramos, porque en esos momentos, cuando sufrimos, cuando lloramos, en nuestra fragilidad, Dios nos consuela. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Primera causa del llanto del ser humano, su fragilidad. Segunda causa, lloramos también cuando le servimos a Dios, porque servirle a Dios en un mundo hostil también genera dolor y sufrimiento. Eso es lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios es una carta muy personal del apóstol Pablo, donde él derrama su corazón y muestra toda su sensibilidad y todo lo que ha sufrido por servirle a Jesucristo. Por eso dice, la alabanza sea para Dios, porque Dios es el que nos consuela en medio de nuestras dificultades. ¿Y por qué el apóstol Pablo tenía dificultades? Pues porque le estaba sirviendo a Dios en medio de un mundo hostil que odia a Dios. Entonces, cuando nosotros le servimos a Dios, también sufrimos, pero Dios es la fuente de todo consuelo. Primera razón por la cual sufre el ser humano, porque es frágil. Segunda razón por la cual sufre el ser humano, porque si le sirve a Dios de todo corazón, estamos en medio de un mundo hostil que lo va a rechazar y eso genera, causa dolor. Tercera razón por la cual sufre el ser humano sufre a causa del pecado, como lo leímos en el Salmo 51. En el Salmo 51, el autor le dice a Dios, Dios, restáurame, ten compasión de mí, avívame el gozo, devuélveme el gozo, estoy quebrantado. ¿Por qué estaba sufriendo el salmista? Porque le había fallado a Dios, porque había pecado contra Dios. Y esa es otra razón por la cual sufrimos, por la cual lloramos. Pero el salmista claramente refleja que Dios lo perdona, que Dios lo restaura, que Dios lo levanta. Entonces, si nosotros lloramos y si sufrimos, es ahí cuando hay una maravillosa oportunidad para experimentar el consuelo de Dios. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. En el mejor manual de crianza, entonces encontramos una enseñanza clave para tener una crianza exitosa. Debemos enseñarles a nuestros hijos que cuando estén sufriendo, por alguna razón, Dios es la fuente de todo consuelo. No las drogas, no las malas amistades, no ninguna sustancia, no encerrarse en ellos mismos, sino que la fuente de todo consuelo es Dios, porque ellos son frágiles. Porque si le sirven a Dios en medio de un mundo malvado, van a sufrir por ese servicio a Dios. Pero cuando pequen, cuando le fallen a Dios, ellos tienen que saber que Dios es misericordioso y compasivo y que cuando pequen, Él los perdona, los restaura y los consuela si ellos se arrepienten y vuelven a Dios. Así es, sí, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta Gracias, clase. Señor Jesús. Te damos gracias por el secreto de la felicidad que estamos aprendiendo en esta clase. Te Gracias, damos gracias porque hoy hemos aprendido que gracias. cuando nosotros lloramos, cuando nosotros sufrimos, tú nos consuelas, porque tú, Dios, eres la fuente de todo consuelo. Sufrimos porque somos frágiles. Sufrimos cuando te servimos y sufrimos a causa de nuestro pecado. No importa cuál sea la causa del sufrimiento, la palabra de Dios, el mejor manual de crianza, hoy nos ha enseñado que tú nos consuelas, que tú nos perdonas, que tú nos restauras
y que tú, Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo, como estaba profetizado 730 años antes, cuando el profeta Isaías escribió en el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a liberar, a restaurar y a consolar. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Jesucristo es la fuente de todo consuelo. Gracias, Dios, porque tú eres misericordioso y compasivo y ayuda a nuestros hijos a encontrar en ti la fuente del consuelo. Amén. Te felicitamos por haber participado en la clase número 12. Vas muy bien. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en este canal y esperamos, Margie y yo, que esta clase haya sido de mucha edificación. Y recuerda repasar todos los apuntes, estar viendo, leyendo y practicando con nuestros hijos y en nuestra propia vida estos principios eternos. Hasta luego, amigo. ¡Chao!